tiempo donde estamos estudiando el libro de Daniel. Y en el capítulo 11 del libro de Daniel, vamos a dar un resumen corto del tema que estudiamos en el último estudio, que habla en la primera parte del versículo 32, cuando estudiamos, nos mostró la estrategia lisonjera que utilizó la Roma papal para seducir a las personas con el fin de unirse a su gran sistema apóstata. Los que de esta manera se unieron a Roma son aquellos que abandonaron las santas y puras enseñanzas de la palabra de Dios, estimando más aquellos decretos papales, las decisiones de los concilios, las tradiciones humanas y las costumbres paganas. La segunda parte del versículo 32 nos reveló el abismal contraste entre el pueblo de Dios que conoce a su Dios y los violadores del pacto. En ese versículo, Roma todavía no presentaba persecuciones como tal, así abiertas, como luego después en el versículo 33 nos describe primeramente a los verdaderos creyentes que en medio de la tiranía papal de la Edad Media se dedicaron a instruir a muchos en la justicia. Fueron aquellos que no se sometieron al sistema apóstata, sino al contrario, denunciaban y desenmascaraban este sistema, al error, el engaño, la mentira, el pecado, que el papado del Vaticano, como el sistema del anticristo, fue ilustrado por ellos. El versículo 33 describe a continuación luego la reacción del papado del Vaticano frente a esta situación de estos enseñadores de la verdad. Roma papal cambió de estrategia y recurrió a la fuerza y a la imposición forzada de la violencia y las cruentas persecuciones que tuvo lugar, llevadas adelante sistemáticamente mediante lo que se llamó la Santa Inquisición. Durante siglos, esa Inquisición contra aquellos que no pudo someter mediante el engaño y las seducciones que ella trató al principio. El versículo presenta los 4 métodos empleados por este sistema. La Iglesia Católica Romana, medieval, o sea, la espada, el fuego, la cautividad y el despojo que estudiamos en el otro tema. En contra de todos aquellos que ella los llamó herejes, es decir, aquellos cristianos mayormente protestantes que no se sometían al obispo de Roma. Finalmente el versículo 33 menciona un cierto tiempo profético y hace de esta manera alusión al largo periodo de la persecución papal de los 1260 años, o sea, del año 538 al año 1798. En el versículo 34 que estudiamos menciona en la primera parte de este versículo que durante esta época los perseguidos recibieron ayuda y socorro de parte de Dios. Por un lado, gracias al descubrimiento del Nuevo Mundo, donde los protestantes perseguidos encontraron refugio. Por otro lado, por varios príncipes alemanes que protegieron la reforma protestante. También el Islam apoyó a los perseguidos de la Iglesia Católica Romana de diferentes maneras. Y finalmente Dios intervino acortando el tiempo de la persecución mediante el terremoto de Lisboa que estudiamos y las consecuencias de eso. La segunda parte del versículo 34 del capítulo 11 de Daniel muestra que muchas personas abrazaron la fe protestante por motivos indignos, ya sea para beneficiarse de ella o para destruirla, fingiendo ser amigos del sistema. En el versículo 35 que estudiamos de Daniel capítulo 11 nos confirmó que este periodo especial de persecución medieval duraría hasta el tiempo del fin, es decir, hasta 1798, cuando el papado del Vaticano perdió su poder temporal durante la Revolución Francesa. Además, coloca esta amarga experiencia de la persecución de los santos en el contexto del divino juicio celestial que inició unos años después, en el año 1844, cuando Dios comenzó a juzgar a los santos, empezando por los muertos en Cristo primero, todos aquellos
que estaban escritos en el libro de la vida. El pasaje muestra la manera en la cual los santos del Altísimo fueron depurados, limpiados y emblanquecidos por medio del fuego purificador de las pruebas que consume el paganismo y la mundanalidad en la vida de los hijos de Dios. El gran joyero celestial refina a sus hijos en el fuego, como se hace con el oro o la plata, eliminando así sus impurezas. Vimos además que todos los tiempos proféticos de Daniel están conectados perfectamente, formando una gran unidad de propósito, confirmándose y complementándose mutuamente. Hemos visto que la historia, a través del estudio de ella, ha corroborado firmemente el cumplimiento exacto de esas profecías según fueron profetizadas. Ahora, vamos a continuar con la descripción de que nos da el libro de Daniel en el capítulo 11, los versículos 36 en adelante. Vamos a ver cómo es que esto trata. Por ejemplo, algunos intérpretes proféticos ven los versículos 36 al versículo 39 del libro de Daniel, en el capítulo 11, el comunismo ateo. Es una interpretación que hace bastante sentido, analizando las argumentaciones que hacen bastante el pasaje, pero no menciona ningún cambio de rey ni reino. En otras palabras, la Roma no ha dejado de ser la Roma que describe el capítulo desde un principio. Vamos a ver si eso se puede entender. El pasaje, en las argumentaciones de la interpretación que dan la gran mayor parte de los intérpretes proféticos, tiene un pequeño cambio en donde ellos cambian el reinado, y en el pasaje eso no tiene ningún contexto, o sea, no menciona un cambio de rey ni de reino. Por lo tanto, el actor del pasaje sigue siendo la Roma papal como el rey del norte. Vamos a hacer un pequeño repaso que yo preparé. Dice: desde la entonación de Roma como nuevo rey del norte, a partir del versículo 16 de Daniel 11, ya no hay ningún nuevo cambio de actor hacia otro imperio o otro reino. Roma se mantiene como último rey del norte hasta el fin de la historia humana, o sea, de este mundo. Lo que el libro de la verdad de Daniel 11 presenta con detalle en el transcurso del resto de este impresionante capítulo 11. Son las respectivas transiciones que sufrió Roma en su historia, que ya las estudiamos, pero por un lado, la transición de Roma pagana a Roma papal, y por otro lado, la transición entre las dos fases de Roma papal. O sea, que sufrió la primera fase de su dominio medieval, el que acabamos de estudiar, los 1260 años, hasta su herida mortal que recibe en 1798, que ya estudiamos. Y la segunda parte de ese periodo, a partir de la sanidad de esa herida mortal que recibió, hasta volverse a sentar en el trono del mundo para gobernar una última vez todas las naciones. O sea, ¿de dónde proviene todo esto? Esto proviene del capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel, en donde nos da, proféticamente hablando, los 4 reinos mundiales que Dios le da por medio del sueño a Nabucodonosor y por medio del profeta Daniel, la interpretación de ese sueño, donde ilustra a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia y a Roma como los 4 reinos mundiales que el Señor había instituido. No hay otro reino hasta que llega el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, siendo el reino en la roca, que es lo que conocemos en la estatua de Nabucodonosor y conocemos como la bestia en Daniel capítulo 7. Esto ha tenido un cumplimiento único porque conocemos a través de la historia, nosotros los que estamos viviendo ya en el tiempo del fin, que no ha habido otro poder mundial en el mundo luego y después de la Roma que conocemos como la Roma de los Césares y la Roma papal de 538 a 1798, donde recibe la herida
por medio de Francia. Napoleón Bonaparte, por su general Luis Berthier, lo saca de su trono y lo lleva al exilio, donde muere un año después, en el año 1798. Tenemos que entender esto, que luego y después de eso no ha habido otro reino mundial. Muchos lo han intentado, pero todavía nadie se ha sentado en el trono de un reino mundial, haciendo puramente la verdad escrita en la palabra de Dios un cumplimiento profético único que nadie puede desmentir. Ha habido Estados Unidos, hubo Alemania con Hitler y muchas que podemos mencionar, pero ninguno. Estamos hablando del reino último, que fue la institución que conocemos como el Vaticano, que fue el último en reinar mundialmente, hasta que perdió, porque lo que perdió fue el poder civil que lo hacía Iglesia y Estado un reino mundial. Acuérdense que por 1260 años el papado logró, hizo, deshizo por 1260 años lo que plació. Esos fueron los 1260 años de profecía en su reinado papal. Pero en ese reinado hay dos fases. La primera, que es la que vimos, como ya se cumplió, terminando en 1798, y la que la profecía dice que va a volver a tener como nuevo reino mundial, que va a ser el que estamos en espera de ella. Vamos a ver si podemos llevar a esto al entendimiento correcto, para que no haya un malentendido. El rey del sur, que es mencionado todavía en 3 versículos de este capítulo, en el versículo 25, en el versículo 29 y en el versículo 40, pero nunca se vuelve a levantar, pues siempre es vencido por ese rey del norte, o sea, Roma. En el versículo 25 aparece en una retrospectiva de la historia del surgimiento de Roma, donde el rey del sur es atacado y es vencido por él, el rey del norte. En el versículo 29 vemos otro ataque contra el rey del sur. Y en la última mención de un ataque, rey del sur contra el rey del norte, vemos que el sur no tiene éxito, sino que es vencido. Ya que Daniel 11 no presenta ninguna nueva victoria contra el rey del norte, este se mantiene soberano hasta el fin. En la fase final de la historia, en el versículo 43 que vamos a estudiar, veremos incluso cómo el fenómeno único, que el rey del sur se va a someter finalmente al rey del norte siguiéndole. Un ejemplo específico de esto es Apocalipsis capítulo 13, donde dice que la herida se sanará y toda nación, pueblo, tribu y lengua seguirá en pos de la bestia, cual es otro nombre para el rey del norte o para el papado, como le querramos poner. Lo que también conocemos como el cuerno pequeño, como el hombre de perdición, como lo llama Pablo, y sucesivamente. El carácter religioso de este poder papal, en los versículos 45 versículos, o en todos, perdón, de Daniel 11, aparece la palabra dioses en todos estos 11 versículos, de los 45 versículos de lo que se compone el capítulo 11 del libro de Daniel. La palabra dioses, Dios o Dios, 10 veces aparece. Es importante realizar que 8 de esas menciones ocurren en los versículos 36 al 39 que vamos a estudiar, en lo que estamos actualmente, que vamos a analizar en este tema que estamos presentando, demostrando el carácter religioso del poder papal que esos versículos describen. Además, enfatiza el conflicto religioso correspondiente. O sea, estos versículos describen el carácter de autoexaltación propia de Roma y sus blasfemias. Como veremos, Roma siempre expresó su dominio y su autoridad, exaltándose a sí mismo sobre todo lo demás. En el versículo 36 del capítulo 11 del libro de Daniel dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios
y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Roma hace su propia voluntad. El versículo comienza diciendo: el rey hará su voluntad. Igual como en el versículo 16, cuando Roma en su fase pagana, como los césares que ya estudiamos, la Roma imperial hizo su voluntad. Y como en los versículos 28 y 30, cuando Roma papal hizo según su voluntad. Lamentablemente el carácter de Roma no cambia, aunque como potencia se transformó de pagana a papal, siempre hace tan solo su voluntad y no la voluntad de Dios. El versículo dice que se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Estos son sinónimos de la soberanía descrita aquí, que significan lo mismo que arrogancia, altivez y orgullo. Ese es exactamente el carácter que Roma papal demostró al engrandecerse sobre todo Dios. Recuerde que el papado del Vaticano quiso y quitó el continuo, es decir, el paganismo. De esta manera Roma papal se engrandeció sobre todos los dioses y divinidades paganas. Recordemos que estudiamos que aún no fue todo, pues hay una aplicación más que tenemos que recordar acerca del carnero. ¿Se acuerdan Medo-Persia? Que decía que se engrandecía. Eso fue en Daniel 8 y el versículo 4, en su segunda parte del versículo. Acerca del macho cabrío, cuando llegamos a Grecia, que decía que se engrandecía sobremanera. Daniel capítulo 8 y el versículo 8. Pero acerca del cuerno pequeño, quien es Roma, la Roma papal decía que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Daniel capítulo 8 y el versículo 10. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Daniel capítulo 8 y el versículo 11. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Daniel capítulo 8 versículo 25. Notamos un incremento en el engrandecimiento a medida que avanza la secuencia de los imperios. El colmo del engrandecimiento encontramos en la experiencia del cuerno pequeño, la Roma papal. Ahora descrito con las palabras: se engrandecerá sobre todo Dios. Todo Dios significa realmente todo Dios. El papado no solo se engrandeció sobre todo Dios pagano, sino en su soberbia intentó engrandecerse también sobre Jesucristo. El príncipe de los ejércitos y el príncipe de príncipes. El papado ha manifestado ese carácter desde que recibió el título, cabeza de todas las santas iglesias, de parte del emperador católico romano Justiniano en el año 533. En la actualidad, Roma sigue manifestando ese mismo carácter también en el ecumenismo, la unión de las religiones cristianas, al exigir siempre la posición principal en la cristiandad. Siempre ha querido ser el primero, siempre ha querido ser el que tiene la última palabra, y eso lo sabemos, porque la Iglesia Católica actual, en el tiempo de hoy, tiene embajadores en todas las naciones del mundo actualmente. Cada presidente de los Estados Unidos, empezando por Bush padre para acá, ha tenido una conferencia privada con el Papa en el Vaticano. La nación más poderosa del planeta ha sido sometida, como dice la profecía, Estados Unidos, que se levantó como cordero con dos cuernos, pero terminará hablando como dragón. Estados Unidos, por primera vez en su historia de 200 años para acá, la primera vez permite que el Papa venga a los Estados Unidos, se siente en presencia del Senado y la Cámara de Representantes y les predica el Evangelio de acuerdo a él. Y fue aceptado en el año 2015. Eso es
historia lo pueden corroborar. Nunca jamás, dicho sea de paso, el nacimiento de los Estados Unidos es por la persecución del papado en el tiempo de los 1260 años, o sea, el tiempo de la Edad Media, la Inquisición. En Europa, la persecución viene y salen y encuentran un lugar que luego llamamos los Estados Unidos. De ahí es donde nace esta nación. Por eso es que Dios la llama que se levanta como cordero con dos cuernos, o sea, iglesia y Estado separados, y luego dice que hablará como dragón cuando una la iglesia y el Estado. Lo cual, dicho sea de paso, nuestro presidente actualmente, Biden, ya envió un embajador, un representante de él a Roma a hablar con el Papa para la institución de este día nacional que conocemos como el Día de la Ley Dominical. O sea, la contemplación de una ley dominical. Esto es profético, estamos en el tiempo del fin, ya estamos en los últimos periodos de este tiempo del fin, donde vemos el cumplimiento de esta profecía, porque la profecía dice que Estados Unidos entregará en bandeja de plata, dice que la imagen de la bestia, a la bestia, su poder, y este poder entonces será sometido a lo que nosotros conocemos, el papado. Los Estados Unidos se va a someter. Ahora, eso está en cumplimiento prácticamente actualmente. Cuando lleguemos a los versículos 40 al 45, vamos a ver cómo Dios en el libro de Daniel, en el capítulo que estamos estudiando, capítulo 11, nos profetiza para el tiempo de Daniel los eventos que van a suceder en nuestro tiempo, el tiempo del fin, luego de 1798 hasta el presente. Ahora, el papado, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y queremos hacer bien claro, hay un punto que siempre menciono y quiero que seamos bien claros con esto porque no queremos que haya malos entendidos. Los católicos, los miembros de esta institución, no es de lo que estamos hablando. La Biblia nos dice bien claro en el libro de Apocalipsis que dentro de este sistema Dios tiene un pueblo y lo llama a salir de él, pueblo mío. Apocalipsis 18 y el versículo 4. Lo vamos a estudiar en todos sus detalles, pero que quede bien claro. Dentro de este sistema Dios tiene un pueblo que lo llama su pueblo. Y a este sistema lo llaman, como estudiamos anteriormente, Babilonia. Y le pone el nombre aún más allá. Babilonia, la madre de las rameras, la gran ramera. Y la madre de las rameras es porque aquellas instituciones que hoy conocemos, que siguen guardando las mismas doctrinas que ella enseña, que salieron de allí, que son el protestantismo, aún Dios las llama las hijas de la gran ramera, porque siguen guardando las doctrinas que ella practica como el primer día de la semana. Para verificar esto pueden buscar un escrito, está en la Biblia, donde Dios declara que el séptimo día de la semana es el día de reposo, instituido como el cuarto mandamiento que encontramos en Éxodo 20, versículos 8 al 11. Pero esta institución ha instituido como séptimo día y día de reposo el primer día de la semana que encontramos en Lucas, capítulo 24 y versículo 1. Yéndose así en contra de Dios y haciéndose pasar por Dios, instituyendo leyes que solo Dios puede cambiar y la cual Dios nunca ha cambiado, porque el sábado sigue siendo mandamiento de los 10 mandamientos de la ley, escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios en Ezequiel capítulo 31 versículos 13 en adelante. Necesitamos entender estas cosas con un escrito está, porque ella ha sido, como estudiamos anteriormente, muy convincente. Por lisonjas, por engaño, por altivez, ha logrado introducir estas doctrinas. Y este pueblo del que estamos hablando, que Dios lo llama pueblo suyo, ha sido engañado y está siguiendo y siendo dirigido por esta institución. Pero Dios lo llama a salir de ahí, porque Dios lo llama pueblo mío a que salga de Babilonia. Eso está instituido en un mensaje especial que Dios nos da en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 6 en adelante, con el mensaje de los 3 ángeles, diciéndole por última vez
la última amonestación por medio de estos 3 mensajes a que salga de esta institución o va a recibir las plagas de la ira de Dios que están instituidas en ese mismo capítulo 14 para todo aquel que acepte la marca de la bestia, siendo la marca de la bestia el primer día de la semana. Por lo tanto, esto que estamos estudiando proféticamente ya está en cumplimiento, porque ya vemos que hay una forma de que está buscando cómo implementar esa ley dominical para que todo el mundo sea sometido a ella por medio de engaño y de lisonja, porque el primer día de la semana no es una institución de Dios, es el 7º día de la semana. Y esto no es solamente para los judíos, como se dice, porque en el capítulo 2 del libro de Génesis, en el último día de la semana de la creación, es cuando Dios instituye este mandamiento. Los judíos todavía no existen. Por lo tanto, el 7º día, el día de reposo de Éxodo 20, versículos 8 al 11, fue instituido por Dios en la creación como uno de los 10 mandamientos. En Éxodo 20, en el monte Sinaí, Dios hablándole al pueblo que sale de Egipto, en Éxodo 12, le dice una palabrita que no podemos confundir. Acuérdate del día de reposo. No está instituyendo el día de reposo, simplemente le está diciendo al pueblo que se acuerde, porque ya estaba instituido desde Génesis capítulo 2, antes de que el pueblo hebreo judío naciese, el cual nace por primera vez en la salida de Egipto en Éxodo 12, siglos después. Necesitamos entender estas cosas, porque este sistema ha logrado por estas enseñanzas cómo poder engañar y conseguir el poder que actualmente tiene, tuvo y va a volver a tener, porque vamos a ver cómo cuando venga nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, este mismo sistema, esta institución va a estar en el poder con un nombre diferente: el nuevo orden mundial. Es la última fase que nos da Daniel en el capítulo 2 y el capítulo 7 de que este reino, aún después que recibe la herida mortal, en Apocalipsis 13, en la misma visión que Dios le muestra a Juan por medio del mismo ángel Gabriel, en donde le dice que esa herida sanará y volverá a postrarse como reino mundial, porque dice que toda nación, pueblo y lengua seguirá en pos de la bestia. Eso significa que va a reinar mundialmente. Cuando venga Jesús, ese es el poder el que va a estar reinando en el mundo. Y ese es el poder en que el verdadero remanente pueblo de Dios va a tener que luchar y ser perseguido, porque es el que no va a querer que este pueblo manifieste